Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este conversatorio que nace un poco como respuesta cada vez que nosotros con el doctor Santagati, con el doctor Rapazo, recorremos las departamentales, siempre nos hacen consultas acerca del régimen previsional, porque es evidente que hay ciertas dificultades en el entendimiento, no es solamente la ley, sino que algunos traen otros tipos de regímenes en cuanto a servicios que pueden ser prestados con anterioridad, cuál es la caja otorgante, cómo se reconocen esos servicios, qué sucede cuando hay simultaneidad también con la prestación de servicios docentes. Entonces, bueno, fuimos a las fuentes, que mejor que consultar con la doctora Georgiev y acá con la doctora Silvera, que se desempeñan ambas en la Suprema Corte y están precisamente en el área de prestaciones sociales. Yo les dije que en realidad las doctoras, la mayoría de ustedes seguramente la conoce, seguramente le han pedido un turno, o seguramente se lo van a pedir prontamente. O sea que se presentan solas, pero yo les dije que me hicieran un pequeño currículum para comenzar a presentarlas. Silvina Georgiev fue egresada de la Universidad Nacional de La Plata en el año 1997. Actuó siempre como practicante rentada en el Instituto de Derecho, en el IPS, pero continuó ejerciendo el derecho previsional en forma privada. Participó como miembro activo también en el Instituto de Derecho Previsional del Colegio de Abogados de La Plata y en su estudio y en esta actividad docente se ha ido capacitando con numerosos cursos, hasta que en el año 2019 la llaman para integrar el área de prestaciones sociales. Lo cierto es que hoy la doctora, también conjuntamente con la doctora Silvera, son directora y secretaria del Instituto de Derecho Previsional del Colegio de Magistrados de La Plata. Paola también egresó en la Universidad Nacional de La Plata en el año 96, también se desempeñó en el Instituto de Previsión Social y se ha desempeñado desde el año 2003 en la Asesoría General de Gobierno en el área previsional, hasta también ingresar a la Corte en el área correspondiente. Como verán, o sea, nadie es más capacitada que ellas para poder evacuarnos todas las consultas. Les voy a explicar que como moderador va a actuar el doctor Esteban Taglianetti, quien va a sucederme en la exposición, y que si ustedes tienen preguntas que hacer, en principio traten de hacerlas por el chat. Luego veremos si es posible darles la palabra o simplemente anotarlas y evacuarlas de acuerdo a la cantidad de preguntas, porque hay alrededor de 100 participantes. Así que bueno, muchísimas gracias, Esteban. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, en nombre de la Secretaría de Personal a cargo del doctor Daniel González, queremos agradecer la invitación cursada por el colegio. Es para nosotros un gusto poder compartir con los magistrados y funcionarios de la provincia un espacio de diálogo y reflexión. De manera previa a la disertación de las doctoras Georgiev y Silvera, me gustaría poner en resalto una cuestión particular que tiene este procedimiento. La Secretaría de Personal y el área previsional es el único organismo público que se encarga de llevar adelante el trámite de jubilación de todos sus agentes, desde el acto del cese hasta la efectiva percepción del haber jubilatorio, es decir, desde el inicio hasta el final, todas las tramitaciones están a cargo del grupo que integran las doctoras. Este beneficio se aplica a todos los integrantes del Poder Judicial, desde el escalafón más bajo hasta los jueces del superior tribunal. Y remarco que esto no es común, no es habitual, y que en el resto de los órganos públicos no lo encuentro. Dicho esto, la estructura en la que pensamos la disertación se compone de dos aspectos. Una parte teórica, a cargo de la doctora Georgiev, donde vamos a ver a quiénes comprende, a quiénes los tipos de prestaciones, el cómputo de los años, la determinación del haber, el mejor pago
y el porcentaje jubilatorio, un poco armónico de la 96-50 y de la 79-18. Y por otro lado, la doctora Silvera se va a hacer cargo de explicar todos los aspectos procedimentales, los aspectos prácticos de este trámite tan particular. Y finalmente, una vez concluida la disertación, nos abrimos a las consultas que ustedes tengan al respecto. Así que, sin más, le paso entonces la palabra a la doctora Gerges. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y en un principio muchísimas gracias por la invitación. En especial, gracias Mabel, saben que le tengo un cariño muy especial, así que también mi agradecimiento también a ella. Bueno, de manera previa quiero destacar que nosotros conformamos un equipo de trabajo que se encuentra muy comprometido con lo que hacemos y que sabemos que en cada trámite que iniciamos desde el área, además de ser un papel, detrás de ellos hay una persona, ¿sí? Que está transitando una de las etapas más importantes de su vida. Entonces, ahí estamos nosotros, bueno, para poder orientarlos y ayudarlos a atravesar esta etapa. En esta charla vamos a exponer entonces sobre el régimen jubilatorio respecto de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Entonces debemos hacer referencia a las dos leyes aplicables en la tramitación de los mismos, que son la Ley 9650 y la Ley 7918. El temario que se va a desarrollar, como ya más o menos lo adelantó el doctor, va a consistir a quienes corresponden, las leyes, el mejor cargo, el porcentaje jubilatorio, la sumatoria de años, los tipos de prestaciones. Voy a hablar también de los tipos ceses jubilatorios y de la bonificación especial prevista en el Acuerdo 2084. Bueno, voy a comenzar entonces explicando los lineamientos generales de la Ley 9650. Están comprendidos en dicho régimen todos aquellos afiliados que presten servicios en todos los poderes del Estado, o sea, Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y municipalidades. Por lo tanto, todos los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires se van a poder jubilar por la Ley 9650. Las prestaciones que concede dicha ley son las siguientes. Tenemos a la jubilación ordinaria, la jubilación por incapacidad, jubilación por edad avanzada y el derecho a la pensión. Tendrán derecho a la jubilación ordinaria aquellos afiliados que acrediten 35 años de servicios con aportes en uno o más regímenes jubilatorios dentro del sistema de reciprocidad, ¿sí? O sea, que se encuentren dentro del sistema de reciprocidad. Y 60 años de edad. Entonces, básicamente, los requisitos son 60 años de edad y 35 de aportes. ¿Cómo podemos llegar a esos 35 años de aportes? Podemos haberlos desempeñados puro y exclusivamente en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, o bien, de manera previa al ingreso al Poder Judicial, podemos haberlos desempeñados en algún otro organismo del Estado de la provincia, por ejemplo un ministerio, a los cuales llamamos servicios puros, ¿sí? Por ahí alguno que vino a alguna entrevista lo ha escuchado nombrar, que nosotros le decimos servicios puros, porque son puros desempeñados en la provincia de Buenos Aires. Bueno, asimismo, podemos completar estos 35 años con servicios desempeñados dentro de la órbita de la Nación. O sea, aportes que se realicen en la Caja Nacional, o sea, en el ANSES. Ya sea en relación de dependencia, tanto en el ámbito privado o en el ámbito estatal. O sea, que se hayan desempeñado en algún organismo del Estado de la Nación o que se hayan trabajado en alguna empresa privada. Y también habiendo desarrollado alguna actividad autónoma. Por ejemplo, en el caso de que algún funcionario o algún magistrado, que antes de su ingreso, hacer su ingreso al Poder Judicial,
se haya desempeñado como abogado y haya realizado una inscripción en AFIP o en ANSES, de acuerdo a la fecha de inscripción, haya hecho una inscripción como abogado autónomo y haya realizado el aporte dentro del régimen nacional. Para poder traer al cómputo todos los servicios nacionales, los mismos deben encontrarse reconocidos por el ANSES a través del inicio de un expediente que se realiza en dicho ámbito. Una vez que tienen la resolución definitiva, nos deben traer al área nuestra, a la Oficina de Jubilaciones, el expediente, para poder juntar con los años desempeñados en el Poder Judicial y poder complementar esos 35 años con aportes. Bueno, voy a hacer referencia a algo que deben estar esperando muchos, que es a los aportes docentes. Bueno, es importante tener en cuenta, esto lo voy a leer porque yo me lo escribí y después les voy a hacer el comentario respectivo. Es importante tener en cuenta que además de los servicios comunes, pueden haberse desempeñado tareas docentes o insalubres, los cuales, por tener un porcentaje de descuento mayor, ya sea un 15 o un 16% versus un 14% que le corresponde al servicio común, le posibilita al futuro beneficiario adelantar la edad requerida sin ser necesario esperar a los 60 años de edad, requisito indispensable para obtener el beneficio, inclusive a partir de los 50 años de edad. Cálculo deducible para cada caso en particular, de acuerdo a la cantidad de años que traiga para una posible prórroga. Esto quiere decir que si nosotros nos encontramos ejerciendo o ejercimos con anterioridad servicios docentes, esto lo que nos va a permitir es, a través de un prorrateo que se realiza, poder jubilarnos con una edad menor a los 60 que requiere la ley. Pero siempre decimos que es preferible que se acerquen al área, ¿no? Porque todos los casos son diversos. Yo siempre digo que ninguna situación previsional es igual a la del otro. Entonces, en esos casos hay que evaluarlo en forma particular. Pero bueno, sí, se pueden traer, si la pregunta es, ¿se pueden traer servicios docentes? Sí, se pueden traer, ya sea los desempeñados en el ámbito nacional como en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Bueno, el haber de la jubilación ordinaria será el equivalente al 70% de la remuneración mensual asignada al mejor cargo, desempeñado por el magistrado funcionario durante 36 meses consecutivos o 60 meses alternados. No significa que el mejor cargo con el que yo me voy a jubilar tenga que ser necesariamente el cargo con el que yo estoy cesando en mi actividad, ¿sí? Puede ocurrir que en mi carrera yo tenga un cargo, no sé, voy a cesar en el año 2022, pero en el año, no sé, antes de entrar al Poder Judicial, en el año 2000, tuve un cargo de mayor jerarquía. Entonces, ese cargo, siempre que yo cumpla con la permanencia en el mismo, lo puedo traer para que sea el mejor cargo con el que me voy a jubilar. Todo esto que yo digo siempre lo va a determinar el Instituto de Previsión Social, ¿sí? Quien es quien en última instancia va a otorgar el beneficio jubilatorio. Nosotros somos una oficina que realizamos el asesoramiento, pero en última instancia, siempre lo recalco, es el IPS quien va a otorgar el acto administrativo otorgando el beneficio. Bien, bueno, ahora voy a pasar ya a otro de los tipos de jubilaciones, que es la jubilación por incapacidad. Van a tener derecho a adquirir este beneficio todas aquellas personas, cualquiera fuera su edad o antigüedad en el servicio, siempre que se acredite a través de las juntas médicas correspondientes, ya sea a través de la Dirección de Sanidad de la Suprema Corte, Control Médico de la Sanidad de la Provincia y Control Médico del IPS, a través de sus dictámenes,
consideren que esa persona se encuentre incapacitada, ya sea físico o psíquicamente, en un porcentaje mayor al 66% en su capacidad laborativa, que no le permita continuar con su actividad habitual. En ese momento entonces se inicia el trámite de jubilación por incapacidad y se realiza en nuestra área el cese correspondiente. Y después ya la doctora va a explicar cómo se realiza el trámite. El haber de la jubilación por incapacidad es equivalente al 70% de la remuneración asignada al cargo que la persona se encontraba en ese momento en actividad. O sea, si yo ceso, a ver, voy a volver. Es el 70% del cargo que yo hubiera tenido al cese con la incapacidad, ¿sí? Pero si yo tuve durante mi carrera laboral un cargo de mayor jerarquía, a ese último proceso por incapacidad, siempre que tenga la permanencia de los 36 meses consecutivos o 60 alternados, el IPS me va a liquidar mi haber previsional con ese mejor cargo. Bueno, la jubilación por edad avanzada. Los requisitos de la jubilación por edad avanzada son: lo podrán obtener aquellos afiliados que cuenten con 65 años de edad o más y una afiliación de 10 años al Instituto de Previsión Social. Y deben tener, dentro de los últimos 8 años anteriores al cese, 5 años con aportes. El haber de la jubilación por edad avanzada corresponde a un 35% del mejor cargo que hubiere desempeñado durante los 36 meses consecutivos o 60 meses alternados. Este porcentaje jubilatorio del 35% podrá incrementarse si yo servicios en el Poder Judicial, por ejemplo, traigo servicios de otras cajas. ¿Cómo se incrementan estos 10 años? Es un 1,4 por cada año que se exceda en esos 10. En este caso, cuando hablamos de jubilación por edad avanzada, si nosotros traemos al cómputo servicios docentes o servicios insalubres, esos servicios van a servir solamente para incrementar el cómputo, pero no van a servir para hacer una prorrata y poder acceder a una jubilación por edad avanzada antes de los 65 años. O sea, yo para jubilarme por edad avanzada tengo que tener 65 años de edad sí o sí o más y 10 años de aportes. Bien, lo último que me estaría por conversar es, dentro del marco de la ley 9650, es el beneficio de pensión. Bueno, ¿quiénes tienen derecho a percibir beneficio de pensión? Tienen derecho a percibirlo los esposas o esposos, el conviviente o la conviviente, los hijos menores de 18 años, los hijos mayores de 18 años, que se encuentren cursando estudios, siempre acreditados con el certificado de estudio correspondiente, hasta que cumplan los 25 años de edad inclusive. Y los hijos discapacitados. Desde el área iniciamos los trámites de pensión, tanto de personas que se produzca su deceso o fallezcan en actividad, o de jubilados que también fallezcan. O sea que se pueden realizar, hacemos trámites de pensiones directas o pensiones derivadas. Bueno, voy ahora a pasar a otra de las leyes importantes. Aplicables a los magistrados de la provincia de Buenos Aires. Me estoy refiriendo a la ley 7918. ¿Quiénes quedan comprendidos en el marco de la presente ley?
Los voy a enumerar a uno por uno. Jueces, agentes fiscales, defensores, asesores de menores incapaces, secretarios de la Suprema Corte y secretarios de la Procuración General. Todos aquellos que no mencioné se van a jubilar por la ley 9650. ¿Sí? ¿Por qué lo recalco? Porque a veces recibimos llamados telefónicos diciendo, me voy a jubilar por tal ley. No, básicamente se van a jubilar por esta ley aquellos magistrados que yo acabo de mencionar. Los demás solamente por ley 9650. Los requisitos de la ley 7918, o sea, todos los magistrados que reúnan los requisitos que voy a mencionar, se van a poder jubilar por la misma. Deben tener 62 años de edad y 30 años de servicio. 15 años continuos o 20 años discontinuos en la administración de justicia de la provincia, de la nación o de otras provincias. Y tener una permanencia de 5 años en el cargo con el que me voy a jubilar. O sea, si me voy a jubilar como juez, tengo que tener 5 años desempeñados como juez, ¿sí? Es condición, entonces, indispensable para poder acceder a esta ley, estar en el momento que yo voy a hacer el cese jubilatorio, hallarme en el desempeño de cualquiera de los cargos que mencioné anteriormente. El haber jubilatorio de esta ley corresponde a un 82% del sueldo bruto, ¿sí? O sea, de la remuneración, es toda la remuneración que sufre a repuestos. Voy a hacer una aclaración respecto de esta ley. Los magistrados y funcionarios se pueden jubilar también por la ley 9650 si reúnen los requisitos de 60 años de edad y 35 de aporte. Cuando traen servicios docentes, como dije anteriormente, se puede hacer un prorrateo y en este caso los magistrados pueden cesar a partir de los 57 años, o sea, 5 años antes de cumplir los 62. Para se van a jubilar por el régimen de la ley 9650 con un porcentaje menor, con un 70%. Cumplidos los 62 años, se va a incrementar ese porcentaje a un 82, pidiendo el cambio de régimen a la ley 7918. Pero pueden jubilarse antes, que esa debe ser la pregunta que muchos se deben estar haciendo del otro lado. Por eso les dice claro. Perdón que te interrumpa, Sí. Selina, ¿hay alguna posibilidad de que en lugar de ser 55 puedan ser 50? No, son 50, para el magistrado son 57. Sí. Si hablamos de la ley 9650, Sí. y se pueden jubilarse obviamente con 50 de edad y 25 de aporte, que es el régimen de los servicios docentes, ¿sí? Por eso digo, cuando tenés servicios docentes, nos tienen que venir a consultar porque cada caso tiene su particularidad y bueno, y va a ser el asesoramiento correspondiente para cada uno, ¿sí? Bueno, quedó... Sí, quedó claro. Porque ahí alguna de las preguntas que se estaban haciendo en el chat era precisamente cómo se computan los servicios docentes simultáneos. Claro, bueno, eso lo tenemos que ver para cada caso en particular porque hay varias aristas, ¿sí? O sea, por ahí ahora vamos a hablar de lineamientos generales y bueno, si después tienen algún caso en particular lo podemos analizar con mucho gusto. Bueno, concluyendo con los requisitos jubilatorios, a ver si te parece, si quedó alguna otra cosa, decime o más o menos está claro. Voy a hacer alusión a los tipos de cese, ¿sí? Bueno, podemos cesar de manera definitiva. ¿Esto qué significa? Establecemos una fecha cierta de renuncia. Por ejemplo, me voy a jubilar a partir del 1 de octubre del 2022. ¿Sí? Ya a partir de esa fecha, ya no voy más a trabajar. Ya me quedo en mi casa tranquilo y no concurro más a mi puesto laboral. Y el otro cese es el que denominamos cierre de cómputos. ¿Qué significa esto? Que se establece una fecha hasta la cual se van a evaluar
todos los requisitos jubilatorios. Nosotros primero los evaluamos desde el área, pero vuelvo a decir que en última instancia evalúa y dicta el acto administrativo acordando el beneficio jubilatorio va a ser el Instituto de Previsión Social. El efecto o la consecuencia que conlleva iniciar cierre de cómputos es congelar la antigüedad, ¿sí? O sea, yo voy a cerrar cómputos al 1 de octubre del 2022. Tengo 60 años, tengo 35 de aportes, bien, me jubilo con los 35 de aportes y esos 35 quedan congelados, ¿sí? Si yo voy a cesar dentro de 2 años y sumo 2 años más, esos 2 años no me van a servir para un reajuste posterior, ¿sí? Porque el cierre de cómputos tiene el carácter de irrevocable, ¿sí? Lo cual implica que una vez elegido este sistema no lo puedo cambiar y tampoco lo puedo modificar, ¿sí? Salvo que el Instituto de Previsión Social deniegue la jubilación porque consideran que no reúno los requisitos jubilatorios. Si me deniegan el beneficio, entonces cierre de cómputos se deja sin efecto y vuelvo a hoja ceros e inicio nuevamente mi trámite. No sé si quedó claro el tema del cierre de cómputos. Marvel, usted. Sí, a mí me quedó claro. Bueno. Si bien una de las preguntas que hacen también, porque no se logran conectar, es qué pasa con los aportes que han tenido en el ejercicio profesional en la Caja de Abogados. Bueno, no me voy a adelantar porque eso lo va a hablar la doctora Silvera y me voy a... Sí, más o menos. Porque, porque pero ¿qué pasa? Ahora la doctora acaba de hablar de la caja, que no me voy a meter en ese tema porque si no me va a retar que me excedo. Así que bueno, voy a concluir y después le voy a pasar la palabra a la doctora y ahí les va a clarificar el tema de los aportes de la Caja de Abogados. Que sí les voy a ir adelantando que los tomamos para la antigüedad. Voy a hacer referencia a algo importante para todos nosotros y que siempre nos preguntan, y es la bonificación especial otorgada por la acordada 2084. Esta es una bonificación especial, ¿sí?, que la van a cobrar todos aquellos magistrados y funcionarios que reúnan 30 años de servicios en el momento que se van a jubilar. Estos 30 años le van a posibilitar tener derecho a cobrar 6 sueldos brutos, ¿sí? O sea, 6 sueldos sin descuento. Estos 30 años los podemos complementar, si no los tenemos puros, trabajados en el Poder Judicial, con servicios desempeñados en la órbita nacional, pero siempre tienen que ser servicios estatales, o sea, estatales tanto, me refiero a la órbita provincial como a la órbita nacional. Y además, también tiene una particularidad esta bonificación en el Poder Judicial, que podemos complementarla con los servicios que traemos del ejercicio profesional de abogado, del ejercicio de abogado, o sea, los servicios que traemos para el pago de antigüedad en la matrícula, podemos juntarlos para llegar a esos 30 que requiere el acuerdo 2084 para el pago de estos 6 sueldos. Quienes no tengan los 30 años van a poder cobrarlo también, ¿sí? Hay una tablita, que yo acá la tengo, que la voy a leer para no olvidarme. Si yo tengo, ¿por qué lo digo esto? Porque si una persona se jubila por edad avanzada, obviamente que no va a llegar a los 30 ni a los 35, pero sí va a llegar a jubilarse con 15 años o con 20, va a poder también acceder a esta bonificación especial. Entonces, si tenemos entre 15 y 19 años, se van a cobrar 3 sueldos. Si tenemos entre 20 y 24 años, se van a cobrar 4 sueldos. Y entre 25 y 29 años van a ser 5 sueldos. Si tenemos los 30 completos, vamos a cobrar 6 sueldos. ¿A qué fecha sería? Bueno.
En el caso, bueno, Tuvimos problemas. sí, Sin nombrarlo, claro, voy a contar el caso, sí. Bueno, en un momento el Poder Ejecutivo se había demorado con respecto a la firma de las aceptaciones de las renuncias de los magistrados. Entonces, claro, nosotros vamos a poder pagar, ¿no?, esta bonificación a los magistrados una vez que llega el decreto de aceptación de la renuncia. Entonces, si el sueldo que venimos percibiendo sufre, no sufre, no, porque, no, al contrario, nos ponemos contentos, algún aumento, el sueldo va a estar sí congelado a la fecha de la renuncia. Si yo renuncio a partir del 1 de octubre del 2022, me va a tocar cobrar los 6 sueldos a esa fecha, aunque mi decreto salga dentro de 6 meses y la resolución disponiendo el pago de esos 6 sueldos salga a los 3 meses de que salió mi decreto. No sé si quedó clara la explicación. O sea, los 6 sueldos van a ser, si yo voy a hacer, por un ejemplo, si yo al momento de cesar cobraba 100.000 pesos, yo voy a cobrar 100.000 pesos por 6. ¿Sí? Aunque en el momento que a mí me depositen en mi cuenta los 6 sueldos, en vez de cobrar 100, hoy estaría cobrando 150. Es el último que yo percibí, claro, es el último que yo percibí en actividad. No importa que después tuvimos un aumento de sueldo, es el último que yo perciba en actividad. ¿Sí? Bueno, creo que ya terminé con todo y vamos a... Muchísimas gracias. De todas maneras, hay un montón de Sí, preguntas. no sé, yo estoy anotando ya algunas Claro, como para ir. Claro, bueno, ahora vamos viendo, Sí, la charla por ahí no sé si... Sí. Bueno, yo voy a acompañar a Silvina en todo lo que ella expuso. Bueno, primero gracias a Mabel y gracias a los miembros del Colegio de Magistrados por la invitación. Voy a acompañar a Silvina en todo lo que ella expuso en lo teórico, en la parte práctica. En la parte que a nosotros nos ocupa en la tramitación de los trámites provisionales que vamos a iniciar a través de nuestra secretaría. Como primer paso les quiero anticipar que hemos confeccionado un instructivo para que ustedes tengan para consultar la documentación que se va a requerir, ya sea para iniciar o en muchos casos es aconsejable también que la traigan cuando vienen a asesorarse, porque en base a esa documentación nosotros vamos a poder ofrecerles a ustedes un mejor asesoramiento. Muchos piensan que porque los servicios, ya sean nacionales, provinciales o municipales, se vienen abonando o reconociendo para el pago de la antigüedad, dan por hecho que esos servicios el IPS los va a tomar directamente para analizar el derecho, y no es así. Los servicios, si fueran utilizados para el derecho, tienen que estar debidamente probados para que puedan ser utilizados así. Una cosa es la antigüedad, otra cosa es el derecho. Cuando los servicios a utilizar para obtener el derecho son todos servicios desempeñados en el Poder Judicial, bueno, el trámite es muy sencillo, es un trámite rápido, por una modalidad ejecutiva, no se requiere que se agregue ninguna documentación externa laboral, porque todo lo laboral directamente nosotros confeccionamos la hoja de servicio y hacemos la resolución de cese para agregar al trámite de iniciarse. El tema se plantea cuando hay servicios externos anteriores al poder laboral. Esos servicios pueden ser servicios de la provincia de Buenos Aires o de las municipalidades. La documentación a acompañar aquí es el formulario, la certificación de servicios, que siempre se denominó formulario 2828. Actualmente no tiene esa denominación, pero bueno, todos lo conocemos de esa forma. Hoy generalmente los organismos provinciales o municipales extienden la certificación en forma digital. Bueno, hay que acompañar esta certificación y los decretos de designación y cese en tales servicios. Para aquellos que no sepan dónde poder solicitarlos, esto se pide en la dirección de personal de cada organismo donde estuvieron empleados.
Si tuvieran servicios docentes, hay que ver si son servicios docentes del ámbito público o del ámbito privado. Acá hay que acompañar, porque nosotros siempre hacemos mucho hincapié, el código docente. Escuelas a veces extienden muchas certificaciones, pero lo que realmente sirve para utilizar esos servicios a los fines de alcanzar un derecho jubilatorio es el código docente. En el ámbito privado, el código docente lo va a extender la Dirección General de Escuelas, en el ámbito público, la Dirección General de Escuelas. En el ámbito privado se va a solicitar a través de la DGEF o ante los representantes legales de los colegios privados. Si los servicios docentes fueron desempeñados en calidad de titular, deberán también acompañar el cese en los mismos, y si fueron desempeñados en calidad de provisionales o suplentes, se deberá acompañar el certificado de la última percepción de alumnos. En cuanto después, si fueran servicios ya de otras cajas provinciales o la caja de ANSES, bueno, acá también juega mucho la reciprocidad jubilatoria, que ahora después ya me voy a referir en cuanto a eso. Cuando tenemos servicios de ANSES, por ejemplo, es importante que concurran a la entrevista si van a utilizar servicios nacionales con las 4 pantallas. Las 4 pantallas, esa información que ahora les voy a mostrar, lo que en sí es las 4 pantallas, esa información de cada uno de nosotros a nivel laboral, en el ámbito nacional, desde el primer aporte que hemos efectuado hasta el último, y a partir del 2012 se incluyó también información de la provincia de Buenos Aires. Estas 4 pantallas se piden en forma personal, en la UDAI de ANSES que ustedes tuvieran más cercana a su domicilio, con la sola presentación del documento. Ahí nosotros podemos verificar, ver toda la información que necesitamos en cuanto a los aportes que ustedes tengan. También ahí en una de las pantallas consiste en el histórico de autónomos. Entonces ahí vamos a ver si surge alguna afiliación a autónomos antes del año del 7 del 93, o si hay algún aporte después del 7 del 93. Ahí, bueno, en el caso de que tuvieran aportes, si tuvieran aportes en relación de dependencia de las universidades para ser considerados docentes, no obstante tener la resolución de ANSES donde se reconocen esos periodos, es necesario también contar con la certificación extendida por la universidad. Siempre que haya servicios docentes, aparte de que esté, por más que esté reconocido en el expediente, se debe acompañar la certificación del organismo empleador. Si surge de las 4 pantallas una afiliación en el monotributo o aportes en servicios autónomos, acá hay que acompañar también el sistema registral. Esto se baja de la página de la FIP ingresando con la clave fiscal. En este sistema registral constan las altas y bajas en estos impuestos referidos, y lo que es importante es que debe coincidir lo que ANSES reconoce en su resolución con lo que surge de altas y bajas del sistema registral de AFIP, y tienen que ser coincidentes también con la información que surge de las 4 pantallas. Porque en esos casos de no coincidir y iniciarse un expediente en esas condiciones, es muy probable que después tengamos idas y vueltas entre el IPS y ANSES para ratificar o rectificar esos periodos. El IPS se pueden utilizar esos servicios autónomos o monotributistas, y el IPS para poder tomarlos ha requerido que estos servicios sean declarados por el organismo nacional como fehacientes.
Esto se da en el marco de la circular 65 del 17, que es una circular de ANSES. Por lo tanto, luego de la resolución de reconocimiento de servicios, donde pueden haber reconocidos servicios estatales o privados y autónomos, hay una segunda foja con un proveído donde ANSES declara el carácter de fehacientes de esos servicios. Y de esa manera el IPS los va a tomar para computarlos para el derecho. Todos los servicios que sean de ANSES, de la Caja de Nación, o de cajas de la provincia, caja de Banco Provincia, cajas donde se regulen por el régimen de la reciprocidad, tienen que estar reconocidos por expediente, ¿sí? Tiene que estar sí o sí el expediente, acompañarse el expediente en formato original. Si son expedientes digitales, deben acompañarse estos impresos y con firma en cada foja de algún personal de ANSES. Si contaran con más de un expediente, ya sea porque hubo que rectificar, tenemos un expediente 0001 y hubo que rectificar algún periodo o hubo que incorporar otros servicios, ANSES arma un segundo expediente y para presentarlos en el IPS se deben acompañar todos los expedientes que hayamos iniciado. Relacionado con esto está el régimen de reciprocidad. Ahí vamos al tema de las cajas y lo de ANSES. Para utilizar servicios de otras cajas y utilizarlos para alcanzar el derecho ante el IPS, esas cajas tienen que estar adheridas al régimen de reciprocidad instaurado por la Ley 9316 del 46. Ahí muchas provincias se fueron adhiriendo y sí, tienen que estar adheridas. Lo que no pasa, eso es con la caja de abogados, ¿sí? Que ahora después ya me voy a tener en eso. En el régimen de reciprocidad, que yo llevo servicios de una caja a otra para que tomen como propios, juega acá el rol de caja otorgante. ¿Cuál caja? Una caja se va a hacer cargo de otorgar la totalidad de la jubilación, ¿sí? Y esa caja va a ser donde el afiliado tenga mayor cantidad de servicios con aportes. El régimen de beneficio único está regulado por los artículos 168 en la Ley Nacional 24241 y el artículo 67 de la Ley Provincial, el Decreto Ley Provincial 9650. En cuanto a las cajas profesionales, caja de escribanos, caja de abogados, estas cajas no están, como ya se mencionaba, no están adheridas al régimen de reciprocidad. Son consideradas cajas privadas, ¿sí? Y esos aportes que se efectuaron durante el desempeño de la profesión no pueden ser utilizados para el derecho. Estas cajas sí están dentro del régimen de coparticipación que se encuadra en el marco de la resolución 363 de Nación y en la ley 9820 de provincia. La coparticipación es una opción para aquellos que no reúnen un derecho en ninguno de los dos regímenes, ya no llegan a obtener un beneficio puro del IPS o no llegan a tener los años que requiere la caja profesional. Entonces la opción es que cada una coparticipa en relación a lo que se aportó en ellas. Acá ninguna de las cajas se hace cargo de otorgar el beneficio en forma total, sino que cada una va a participar en el porcentaje por el cual se aportó a la caja. En muchos casos, lo que aconsejamos nosotros, hay que ver también, pero bueno, son situaciones, pero la mayoría de los casos que hemos podido analizar, es mejor esperar a cumplir la totalidad de los años
que le faltan para poder obtener un beneficio de jubilación ordinaria en la caja del IPS, o si llegaran a los 65 años de edad, directamente solicitar un beneficio de jubilación por edad avanzada en el IPS y no llegar a esta coparticipación entre las cajas, porque el monto, por la experiencia de los casos, de los pocos casos, porque también no hemos tenido mucho, que hemos podido analizar, el monto en la coparticipación es inferior a tener un beneficio de edad avanzada directamente en la caja de la provincia. Los años de aporte como matriculado sirven, como siempre decimos, para la antigüedad, para que el IPS siga pagando la antigüedad que uno viene cobrando en el cargo en la actividad, pero no sirven para llegar a los 35 del derecho jubilatorio. En cuanto a las formas de inicio, bueno, ya Silvina habló también de las formas de cese, de las clases de cese, y yo me voy a centrar más en la parte del inicio del expediente en sí. Cuando tenemos servicios que son puros, ya sea del Poder Judicial o servicios que sean comunes, acompañamos servicios comunes de la Nación, de la provincia, de las municipalidades, estos trámites son muy simples y se inician, ya sea por la vía ejecutiva o por la vía del cese programado. Estos trámites se inician en una primera etapa en forma virtual y nos permiten el cobro inmediato del beneficio. La modalidad ejecutiva está creada para aquellos trámites que se van a regular por el Decreto Ley 9650 exclusivamente. Se deben iniciar con 6 meses de anticipación y se garantiza el pago del haber jubilatorio en el mismo mes en que cesan en la actividad. No se escucha nada. ¿Cómo se van a pagar? La modalidad de cese programado es similar al trámite ejecutivo. ¿Qué pasa, chicos, el toque y todas esas cosas La modalidad de cese programado es similar al trámite ejecutivo, pero se enmarca acá a los magistrados y funcionarios de la Ley 7918. En este caso, del cese programado, la aceptación de renuncia de los magistrados o funcionarios va por aceptación por decreto. La aceptación de renuncia va por decreto firmado por el Poder Ejecutivo. A veces, como se demora un poco en el dictado del decreto, lo que hacemos nosotros en estos casos desde la Secretaría es proyectar una resolución provisoria firmada por el secretario de personal, el doctor Daniel González, donde acreditamos el cumplimiento de todos los recaudos necesarios para que se acuerde el beneficio bajo el régimen de la 7918. Acá muchas veces el IPS paga en base a esa resolución provisoria, ¿sí? No es necesario para que el IPS dé el alta al pago del beneficio que esté firmado en el decreto y notificado. Sí, lo que queda pendiente es el pago de la bonificación establecida por el Acuerdo 2084, que ahí sí esta liquidación va a suceder una vez dictado el decreto. Otra forma de iniciar los trámites jubilatorios es el cierre de cómputos. Esta es una figura que se utiliza para aquellos trámites en donde, teniendo todas las condiciones para poder hacerlo por el otro, la persona quiere continuar en la actividad, pero quiere asegurarse de tener el derecho. Y en la mayoría de los casos, esos son en poca medida los trámites que se inician de esa forma, pero en la mayoría de los casos los cierres de cómputos se utilizan cuando hay servicios docentes, servicios insalubres o servicios de autónomo o
monotributista, que tienen otra calidad. Acá son los que nosotros decimos que se tienen que prorratear, los docentes o los insalubres. Este trámite se inicia una vez que se cumplen los recaudos, recién ahí se inicia el trámite, no requiere ninguna anticipación, es decir, cumplidos los recaudos, al otro día nosotros podemos iniciar el expediente en el IPS, y el titular continúa trabajando hasta que él gira internamente por las oficinas del IPS, y el IPS dicta una resolución que acuerda el beneficio, pero supedita el pago a la presentación del cese. Estos son trámites que desde el inicio se hacen en formato papel, llevan un poco más de tiempo, ya que deben internamente girar por varias oficinas. En la mayoría de los casos estamos trabajando, o los tiempos del IPS para resolver estos trámites eran entre 9 meses y 1 año. Estas semanas hemos tenido muy buenas noticias porque hay trámites que están saliendo en 5 o 6 meses de iniciados. También acá juega mucho el hecho de que a veces, y los que ya han estado con nosotros, los hacemos ir y venir bastantes veces, pero es a fin de poder acreditar la documentación con todo lo que sabemos que el IPS va a poder llegar a requerir, y que esos trámites después no se frenen una vez estando ya ingresado y cumpliendo con todo el circuito interno. Una vez que se dicta esta resolución, acordando el beneficio, el IPS nos comunica, ya sea al domicilio constituido o lo comunica a veces al domicilio real de los titulares. Ahí verificamos nosotros que esa resolución, que ese beneficio esté bien liquidado, que corresponde el porcentaje, el cargo, la antigüedad. Una vez que verificamos que está todo ok, coordinamos con los titulares para coordinamos la fecha en que ya van a presentar la renuncia en forma definitiva. Generalmente aconsejamos que sea 2 o 3 meses a futuro para que tengamos el tiempo necesario de que salga la resolución de aceptación de renuncia y se pueda agregar al expediente del IPS, y el IPS procede a darle el alta. La agregación de estas resoluciones de cese hoy se están haciendo en forma digital, es decir, directamente se suben a la página del IPS, el IPS la imprime, le agrega el expediente en papel y pasa el trámite a la oficina de inclusiones, que es donde se va a proceder al alta al pago. Yo, también ahora les voy a comentar que siempre cuando iniciamos un cierre de cómputos, les hago todo el circuito interno por donde el expediente va a girar para que estén al tanto, lo vayan siguiendo, porque siempre sabemos que la ansiedad hace que estén todos los días mirando la página del IPS para ver por dónde está el trámite. El trámite empieza en la oficina de asesoramiento, que es donde nosotros llevamos en papel ese trámite, se lo caratula, se le da un número de expediente. De esa oficina va a pasar a la oficina de correlación de cargos, que es la oficina donde se le va a tomar a ustedes el mejor cargo desempeñado durante 36 meses consecutivos o 60 alternados. De la oficina de correlación pasa a cómputos de servicio. Ahí se hace la liquidación en base a todo y el cómputo de todos los servicios que nosotros llevamos para alcanzar el derecho. Ahí se verifica si realmente se alcanza el derecho o no. Una vez que pasa por cómputos, el expediente se gira a Fiscalía de Estado para que tome vista de las actuaciones. En algunos casos, si el IPS considera necesario, puede llegar a pedir la intervención de la asesoría de gobierno. Si interviene la asesoría de gobierno, luego de esa intervención directamente la asesoría lo pasa a la Fiscalía, y si no, directamente interviene la Fiscalía de Estado. La vista, una vez que está la vista del fiscal de Estado, el expediente vuelve al IPS, a la parte de resoluciones, donde ahí se va a confeccionar la resolución acordando el beneficio en forma definitiva.
De resoluciones pasa a Secretaría de Actas, que es para el registro de firmas y protocolización. De ahí pasa a notificaciones, que es donde nosotros les decimos que llega la carta, el IPS manda a través del correo postal una copia de esa resolución. Generalmente se la está mandando el domicilio real, a veces excede a nosotros y nos terminamos enterando cuando ya está, cuando nos avisan ustedes. Y de notificaciones, una vez que sale la notificación, el expediente va al archivo a esperar que nosotros enviemos en formato digital la resolución de CES. Se junta esa resolución con el expediente y pasa al departamento de inclusiones cuando ahí le dan el alta al pago de beneficios. Bueno, otro temita es en cuanto a las jubilaciones por invalidez, que si bien Silvina ya detalló bien en la parte de los requisitos, me gustaría hacer hincapié en la práctica también de estos expedientes. Cuando una persona se incapacita durante la relación de empleo, lo primero que se hace es iniciarse un expediente de junta médica en la Dirección de Sanidad. Ahí se hace una primera evaluación, de ahí se pasa a Salud Ocupacional de la provincia, que hace una segunda evaluación médica, y de allí se gira ese expediente de junta médica al Departamento de Control Médico del IPS. El Departamento de Control Médico del IPS cita al afiliado para una nueva junta y emite un dictamen en torno a la incapacidad y al grado de la misma. Acá, en ese dictamen, una que se acuerda que reúne todos los requisitos, o que tiene una incapacidad en grado invalidante del 66% más, en ese mismo dictamen el IPS establece la fecha de cese. La fecha de cese siempre es la que establece el Instituto de Previsión Social conforme a la última junta que se hace. Hay que distinguir dos formas en que nosotros, en que el IPS nos comunica a nosotros de ese dictamen, de que esa junta, de ese expediente de junta médica está terminado. Una es a través del CIAPE, que es un sistema provincial de administración de personal, y a través del cual nosotros cargamos trámites ejecutivos. Entonces, si el IPS nos manda la notificación de ese dictamen a través del CIAPE, es porque tenemos la posibilidad de cargar ese trámite, ese futuro trámite de jubilación por discapacidad a través de la modalidad ejecutiva. Eso nos garantiza que la persona va a cobrar en lo inmediato. La otra forma de que nos notifique el IPS de ese dictamen médico es remitiendo el expediente en papel de esa junta médica a la Secretaría de Personal. En ambos casos, una vez que tomamos nosotros conocimiento de que está otorgada la incapacidad, nos comunicamos, mandamos cédula a futuros beneficiarios y nos comunicamos telefónicamente a fin de agilizar el trámite y ver la posibilidad de poder firmar enseguida los formularios de solicitud de beneficio de jubilación por incapacidad. Iniciado el trámite, ya en el caso de que sea por la modalidad ejecutiva, podemos garantizar el pago inmediato en ese mismo mes que se inició el trámite o en el mes siguiente. No pasa lo mismo cuando el trámite lo tenemos que iniciar en papel, porque acá vuelvo a ese circuito interno del IPS que alarga un poquito más el plazo, y hasta que no esté la resolución definitiva del IPS acordando el beneficio por incapacidad, no van a proceder a dar el alta al pago de la jubilación. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta nosotros cuando iniciamos los trámites por incapacidad o vamos a hacer la solicitud, es si
el incapacitado que viene a iniciar el trámite había contratado el seguro de los 25 o de los 35 sueldos. ¿Por qué? Porque al tener una resolución de cese por incapacidad, tienen el derecho a percibir este monto asegurado en forma íntegra. En cuanto a los porcentajes jubilatorios, bueno, no me voy a seguir extendiendo porque ya Silvina nos mencionó. Solo voy a hacer hincapié en la bonificación que establece la ley en los artículos 42 y 43. El decreto ley 9650, una jubilación ordinaria 90%. Si esa, un 70% sí cumplen los requisitos de 60 de edad y 35 de servicio. La ley establece que si esos 35 años de servicio son servicios comunes con aportes exclusivos al IPS, va a bonificar con un 5% más. Entonces ahí ya partimos de una base de un 75%. Dice la ley que si cumplidos los requisitos, la persona continúa en actividad 3 años más, o sea, 63 y 38, y los servicios fueran todos comunes con aportes al IPS, la ley bonifica con un 5% más. Ya llegamos al 80%. Y en el caso que el excedente sea de 5 años, o sea, como mínimo 65 y 40 de servicios con aportes, todos comunes, y el IPS, la ley va a bonificar con un 5% más, alcanzando el máximo establecido, que es del 85. En el caso del decreto ley 7918, el porcentaje es del 82%. No supera ese porcentaje el hecho de que cuente con mayor cantidad de años de servicios o con mayor edad. Por eso, en algunos casos, desde nuestra área, aconsejamos que se jubilen por el régimen general de la 9650 para aquellos casos en que los años de edad y de servicio hacen que alcancen el máximo del 85%, teniendo la ventaja de ese 3% más que si se fueran por el decreto ley 7918. Ya que todos los beneficios que hacen al cargo continúan con el cargo, no importa el régimen legal con el cual se jubilan. En cuanto a las pensiones, solamente voy a hacer hincapié en 2 temas, que es el de la cónyuge supérstite con discrepancia domiciliaria y el de las convivencias. Lo más importante en estos casos es que tengan identidad domiciliaria. Si están casados, pero no les coincide el domicilio que surge en el certificado de defunción con el beneficio que surge en el DNI de la solicitante, va a haber que acompañar prueba para acreditar que no están incursos en las causales de pérdida del derecho que establece el artículo 39, inciso A del decreto ley 9650. Acá se deberá acompañar una información sumaria aclarando esa situación y elementos de prueba que permitan acreditar que desarrollaban una vida marital en común y que no estaban separados. Lo mismo para el caso de la convivencia. Es importante la identidad domiciliaria y acá hay que acompañar todos los elementos de prueba que podamos para acreditar los 2 años o los 5 años que, según los supuestos que establece la normativa. La prueba a presentar es muy amplia. Gastos de facturas de servicios, gastos de compra, cuentas en común, contratos, seguros, obra social, cuando estaban a cargo, aviso fúnebre, gastos de sepelio, todo lo que puedan demostrar que habitaban, que funcionaban con una vida en común, como un matrimonio. En estos trámites siempre va a intervenir la Asesoría General de Gobierno previo a la Fiscalía, y en el caso que consideren que la prueba no es suficiente, pueden solicitar que a través de una asistencia social se realice un informe ambiental en el último domicilio del causante y testimonial de vecinos del barrio, comercios de la zona.
También se incorporó, no hace mucho, el IPS incorporó una planilla a los formularios de inicio de las pensiones por convivencia, que es una planilla anexa, donde el solicitante hace una declaración jurada de que toda la prueba que acompaña es todo con lo que cuenta y admite que el instituto resuelva con esta documentación. Por eso siempre decimos que todo lo que ustedes tengan, que lo traigan, que nosotros la analizamos y verificamos qué prueba es mejor que otra para poder asegurarnos de obtener el beneficio. Por último, voy a hacer mención a la parte de las renuncias, de la presentación de las renuncias, que también en esto siempre lleva confusión. Las renuncias de los magistrados y funcionarios incluidos en el decreto ley 7918, que sean de corte, se implementan por nota dirigida a la presidenta de la Suprema Corte y se presentan en nota con copia del DNI por el mail de la MEP. En los casos de agentes fiscales o defensores se van a presentar al fiscal general o al defensor general y luego pasan a procuración y procuración notifica a la Suprema Corte también por la MEP. Para los agentes, en general, la renuncia se presenta en nota a su superior y la elevación que hace el superior a la Secretaría de Personal dirigida al doctor González se hace también por la página de la MEP. Y otra cosa que también, no sé si lo mencionaste, el tema del idioma de los magistrados, que ahí vi una de las preguntitas, sí, en cuanto al... Si bien en actividad los magistrados y funcionarios pueden optar o no estar afiliados a la obra social y tener una obra social privada, una vez que pasan a la pasividad, el IPS le va a hacer el descuento del 4,8 de idioma, ya que no tienen opción, por lo menos todavía, no hay opción a que puedan dejar sin efecto ese descuento. Y también otra cosita que vi que también la contesté ahí, era el tiempo que llevaba un cierre de cómputos, que por lo general lleva un año, pero bueno, tenemos la sorpresa y la alegría de que nos están llegando en estos días trámites que se han resuelto entre 5 y 6 meses. Vi también una de las preguntas que era el cambio de régimen, el cambio de ley, si era automático. Cuando se jubilaron, los magistrados que se jubilaron con el decreto ley 9650, cumplidos los 62, para pedir el cambio de ley y que se regule por el decreto ley 7918, el trámite no es automático. Deben presentarse y hacer el pedido, llenando unos formularios, y es un trámite que lleva también su tiempo, así que tienen que tener paciencia porque lleva bastante tiempo. Obvio que después se le va a pagar retroactivo desde que cumplieron la edad de los 62. Perdón, Paola, ¿ese trámite dónde se hace? ¿Directamente en el IPS? No, o lo hacen a través nuestro. Firmamos otra vez los formularios de las cartas poder, el formulario de reclamo, y acompañamos con una nota dejando constancia de que se acreditan ya los 62 años de edad y se pide el cambio de régimen legal. La verdad es que, más allá de agradecerles la paciencia que han tenido, quiero rescatar, ¿cuántas personas son en la oficina? Pocas personas. Sí. Bueno, y hace Pero una hora todas y pico, con mucha... estamos escuchando solamente lo que se hace, ¿no? Sí. O sea, no hacerlo. No. Yo me imagino lo que debe significar con Sí, la cantidad de pero lo que siempre decimos nosotras que formamos un equipo de trabajo en el que a todos nos gusta el derecho previsional, que es lo más importante para una dedicarse. Entonces, Sí, te tiene que gustar. sí. Y a todos y muchos también formados como nosotras en el IPS, así que eso es lo bueno de trabajar en esto, que lo hacemos con gusto y nos gusta.
nos gusta. Si a ustedes les parece, las preguntas que se hicieron en el chat, las podríamos ir evacuando. Sí, ¿verdad? sí, ahí Podés llegar a la O sea, primera, algunas- de la primera ya entraba. Ah, no. ¿Qué actividades, esta la rescaté yo, puede realizar un magistrado y cuáles están vedadas una vez que se jubile? O sea, ¿qué actividad como autónoma. ¿Qué actividades puede realizar y cuáles estarían vedadas? Pueden seguir ejerciendo la docencia, Claro. no tienen compatibilidad, alguna actividad autónoma. Lo que no pueden hacer son actividades en relación a dependencia con el Estado. Eso es lo único que no pueden hacer. Y pueden también, nuevamente, matricularse y ejercer como abogados, obviamente. En ese caso deben cesar por el beneficio. No, pueden continuar con la jubilación, pueden ejercer la docencia, hacer alguna Autónomos. actividad autónoma, por ejemplo, si quieren poner un kiosco, tienen ganas, bueno, ponen un kiosco. Bueno, pero sí, puede suceder, bueno, una empresa, no sé, ¿no? Y pueden ejercer como abogados también, pueden inscribir a la matrícula nuevamente. A ver, vamos A ver, ¿qué pasa? La casa de abogados ya Claro, lo que porque expliqué, no hay no hay reciprocidad. Está cargos públicos en el Estado en tiempo de haber ejercido la profesión, ¿no? ¿Cómo se pone? Ah, los años. Los cargos no, lo mismo, claro. Sí, si son Ah, servicios ya está. comunes, ya está. Servicios docentes y bueno, eso hay que simultáneos, evaluar, claro, no, y en caso que haya simultáneamente una carrera docente con el desempeño en la actividad del Poder Judicial, los servicios que se computan siempre son los docentes, ¿sí? Porque juega la calidad del servicio acá. Entonces se cuentan como docentes y no como comunes. Pero no lo puedo contar doble, lo cuento una vez. ¿Y tienen algún número, por ejemplo, 5 por 3, 2 por 8? Y hay que hacer un prorrateo que, bueno, Más o menos. lleva tiempo. Eso Eso se lo encarga. vamos Claro, a ahí contar. la vuelven a preguntar. No se lo vamos a ¿Cómo se contar cómo computan los se servicios docentes? Porque a veces hay que ver la calidad, para que no las pase certificaciones, para no, sí, Claro. porque en general es como que hay que ver la documentación, siempre, No se es fundamental puede. que siempre vengan con la documentación porque es en base a lo que nosotros no lo tenemos, es lo que nos alcanzan ustedes. Entonces, ahí nosotros vamos a ver el porcentaje que se le descontó, si pertenecen al estatuto docente, un montón de cosas que salen de ahí, entonces ahí vamos a poder brindarles un asesoramiento completo. Hay una pregunta que es interesante que la podemos responder. A ver, dice, buenas tardes. No, yo En caso de servicios docentes anteriores al ingreso del Poder Judicial, ¿es necesario renunciar al cargo docente para que el haber provisional, si me subís el nombre, para que el haber provisional No se ha afectado o no disminuido. se vea afectado o disminuido de alguna forma? Tiene 19 años de docente en la Universidad Nacional y 46 años de edad. Bueno, Si debería dejar de depende, acumular claro, aportes docentes. Claro, y depende si es un magistrado que se va a jubilar por los 69 y 18 que no tiene rol de Claro. caja, no pasa nada con los servicios docentes, no pasa nada con que nación me supere a provincia. Ahora, si es un funcionario que se va a jubilar por la 96-50, hay que evaluar para que no se vaya el rol de caja. Hay que ver cuántos años tengo trabajados en provincia y cuántos años tengo trabajados en nación. Es importante también, porque si los servicios nacionales no se van a cesar porque no se necesitan para el cómputo del derecho, los puedo continuar en actividad, entonces no tengo problema con el rol de caja, si no los necesito para la jubilación, ¿sí? Los puedo continuar y no hay problema con el rol. Entendido. Ahí dice que tiene un exceso de 11 años de aporte, ¿cómo sería? Creo que estaría bien contestado. Tiene servicios comunes desde 1989 a 2003. y eso ya Claro, Que docentes desde necesito 1989 a 2003. eso tenemos que ver. Claro. Le dijeron que necesita 2 Que no códigos. necesito. No, porque que tal vez, necesito porque dos tal vez códigos. es una escuela transferida, Claro. entonces bueno, ahí sí necesita 2 códigos. O tal vez es dirección general de la escuela y alguna escuela privada, y sí, obviamente necesita 2 códigos, el código de provincia, el código del estado y el código de la escuela privada. Ahí hay otra pregunta que dice Ahí no. 2018. Ahí tiene que tener, con Vamos a hacer- 62 hacer años la- de edad Sí, y 28 años en el Poder Judicial, Sí. ¿sí? No llega un derecho a los 18. Necesita llegar a los 30. Ahora dice, si soy magistrado y tengo 30 de servicio, pero no la edad,
puedo renunciar y luego acceder al beneficio. No, tiene que estar en actividad. Tiene que estar en el cargo en el momento de acceder. Lo que sí, en este caso lo voy a aclarar, si yo ceso en la actividad, por ejemplo, en este caso, si es un juez, lo que sí puede jubilarse después es con el cargo del juez, pero por la 9650, por ejemplo, ¿sí? Teniendo la permanencia de los 36 meses. Eso sí se puede hacer. Ahí preguntan con relación a la actividad docente si es únicamente la desempeñada en universidad o escuela secundaria o con planes oficiales de estudio o actividad docente en relación de dependencia con clasificadas en la administración pública. Tiene que estar en el escalafón docente, tiene que ser un organismo oficial. Y ver el aporte, que sea el aporte del 16%. Claro. Dice, ¿cuánto tarda en salir la jubilación por cese? Y lo que se está diciendo, realmente tarda entre 9 meses y 1 año, pero tenemos la sorpresa de encontrarnos con trámites que están saliendo en 5 o 6 meses. Dice, si pueden repetir el hecho de haber desempeñado un cargo de mayor jerarquía, en el caso es una subrogancia de la Defensoría General y luego a la Defensoría de Distancia. Durante 7 años fue el mejor cargo. Sí, en el tema de la subrogancia es un tema como aparte, digamos. Pero sí, hay que ver el caso en particular. Sí, porque hay que ver la carrera, los periodos. Claro, sí. Ahí dice 7 años. Claro, pero hay que ver en cada caso en particular, porque la subrogancia tiene otros lineamientos. Creo que la otra la evacuaron, fíjese el tiempo de pasar del régimen de la 9650 a la 79. Sí, es un trámite largo. A ver acá. Se otorgó la jubilación por el régimen general conforme el sueldo de magistrado con 40 años de servicio y por la misma resolución se dispuso que a efectos de percibir lo correspondiente al cargo docente se debía adjuntar un certificado de sueldo que le hubiera correspondido en la actualidad. Posteriormente, se le aconsejó pedir el pase al régimen del magistrado. ¿Puede solicitarse ahora el sueldo docente? ¿No? Hay que verlo bien, hay que tener cuidado para responder cosas claras. Bueno, es muy general. Para ayudarlas un poco, cosas más generales. Habíamos quedado con las doctoras y también con el doctor que esto era como el inicio, digamos, para tener alguna pauta que les quedara como fija de cuáles son los derechos para acceder al beneficio previsional. Sin perjuicio de eso, teníamos interés tanto con el doctor Santagati como con el doctor Rapazo, de aquella departamental que lo pida, tratar de encontrar un lugar con las doctoras e ir a la departamental y evacuar quizá los temas con mayor, más puntuales. Ya hay algunos que se han anotado. Si quieren, bueno, claro, la idea hoy era hacer unos lineamientos generales, pero a veces para cada caso en particular necesitamos... Hay que mirar el legado. Sí, la verdad que sí. A ver si hay alguna otra pregunta, me parece que había... Ahí está. Un funcionario judicial con 27 años puros de aporte en el Poder Judicial y 2 años aportados como abogado en relación de dependencia en ANSES. Está bien, ahí él no aportó como abogado, aportó como servicios comunes, claro, como administrativo de la Caja de Abogados. Eso sí le sirve. Claro, y si tiene 64, a los 65 con edad avanzada, ¿cuál sería el porcentaje de la jubilación? ¿Por qué tiene que ir a edad avanzada? ¿27 más 9 tiene? No, más 2. 27 más 2. 29. Claro. 27, ¿cuánto es? Más 9, hasta 29 con el peso, sí. 61%. Hasta ahora. 61%. Sí. Les piden un mail de contacto. Bueno, ¿cómo podemos hacer para el instructivo que ustedes trajeron y el mail de contacto? Sí, el instructivo, yo si querés te podemos dejar una copia. Sí, no hay forma de compartir pantalla y poder dejarlo para que lo vean, ¿no? Ahora, próxima, sí. Bueno, entonces lo que hago es lo mando a todas las departamentales. Lo mando a todas las. Sí, igual nada. Vamos a tratar. Por ahí lo podemos subir a la Estamos remodelando. Estamos, claro.
Y vamos a tratar de ya ponerlo en la página de la Corte. Otra de las preguntas es cómo se computan los años con anterioridad al ingreso del Poder Judicial en la policía. Sí, está dentro del sistema de reciprocidad. Claro. Que se pueden tomar para el cómputo de años. Jubilándose a los 65, se llega a los 85, dependería quién está preguntando. Y se tendría que ser, no, a los 65 con 40 años de servicios con aportes exclusivamente al IPS. Ahí se lo pongo el 85. Soy funcionaria, jubilarme por la 9650, con requisito de edad y 39 de servicios, ¿el porcentaje es del 75 o se modifica? Que sería la edad 60 de que edad, sería la edad sería 60, el 39 es con un 35, un 75. Con Sí. 75. Y ahí dijo cuánto tiempo antes tendría que venir a la oficina, Sí, y si son todos de provincia y no tienen ninguna complejidad del trámite, con 6 meses antes estaría bien. esa otra está respondida, pero por las dudas, ¿qué ¿Qué sucede con los sucede? magistrados con exceso de edad? ¿Cómo se computan y cómo se prorratean? Claro. Ustedes dijeron que el máximo del porcentaje era Si se van por la 79, es el 82. ¿Qué sucede? Con los años de antigüedad en el ejercicio de la profesión sirven para la antigüedad. Claro, Claro, sirve para la pero- antigüedad. Es lo que yo no le para el explicaba. derecho. Los años aportados en el ejercicio de la profesión sirven para que el IPS continúe abonando la antigüedad que usted está cobrando hoy en la actividad. ¿Cuánto tiempo antes se inician los trámites? Bueno, depende de la modalidad, que ya más o menos lo que lo explicaste. Con relación a si descuentan Las ganancias, una vez jubilados, Sí. bueno, Una vez jubilados, claro, pueden según que se hayan ganar, magistrado sí, superiores. pero en realidad, sí, el nivel de 19.50 para arriba, y una vez jubilados tampoco se descuentan ganancias. Hay otra ¿Quién se pregunta. encuentra quien se encuentra usando de la jubilación según decreto 7918? ¿Puedo obtener una jubilación? Ahí. Claro, también. Sí, Eso sí, de sí, acá, son Claro, válidos. en realidad, a ver, por aplicación, la 9650 es el régimen general. Establece el beneficio único. El artículo 67, lo que yo mencionaba, el 67 y el 168 de la 24241 establecen el principio de beneficio único. En principio no podría. Dice, a ver, fíjense, dice, quien se encuentra, puede obtener la jubilación como docente de la Universidad Nacional. Lo que pasa es que Fundamento no existe el doble beneficio. O sea, vos podés tener una jubilación solamente. Está bien. No existe el doble beneficio. Para el que obtuvo la jubilación ordinaria como secretaria, con 40 años de antigüedad y con el equivalente al 70, ¿se conocen precedentes que reconocen el incremento de ese porcentaje pasado 3, 5 o más años? No, porque lo que es importante, primero, todos los requisitos o el derecho es el derecho al momento del cese. Sí. ¿Sí? Todo se regula al momento del cese. Y el excedente tiene que ser 3 años o 5 en edad y en servicio. No puede exceder, por ahí una persona puede tener 40 años de servicios, pero justo tiene 60, entonces nunca va a bonificar. Cuando cumpla, no significa que cuando Que cumpla cuando los cumpla la edad 65 va a va bonificar. a pasar al 85, no, porque eso sería carrera en pasividad, y eso no existe en la ley. Bien. A ver, dice, el empleador tiene la obligación de comunicar al IPS las mejoras salariales del cargo de la actividad para que se cumpla con el derecho a la movilidad. Sí, bueno, eso es algo que lo que quería hacer referencia para cerrar. Mira, justo viene. El tema es así. Que es lo que yo quería dejar de resalto en esta charla para que, como cerrando esto, resaltar la importancia que tiene el sistema previsional provincial, que tiene esa característica que, a diferencia de los demás, que es la movilidad del decreto 9650, regula esta movilidad, y la movilidad jubilatoria se otorga de oficio. Todos los aumentos que tenga, los incrementos salariales que tenga el que está en la actividad, inmediatamente se trasladan
inmediatamente, yo digo inmediatamente, pero lo van a ver reflejado en el plazo de 2 meses. ¿Por qué? Porque cada empleador informa la escala salarial vigente al IPS y el IPS procede a incrementar las jubilaciones. Entonces, se ven a los 2 meses reflejadas, pero no hay que hacer nada. Es lo que la diferencia de todos. Y Gracias a Dios que nos siempre, diferencian y es lo que siempre nosotros digo, tenemos que seguir luchando por mantener esta caja. Sí, Porque tal eso cual. es lo que Eso se ve también en el índice de litigiosidad. ¿Cierto? Sí. No tienen absolutamente nada que Sí. ver los índices. Bueno, si les parece, a ver, hay una pregunta más. Dice, el mail, las doctoras lo van a dejar, Sí, también el instructivo, se los vamos a pasar a los presidentes de las departamentales para que los hagan llegar a cada departamental. Ahí hay, en caso de optar por el cese de cómputos, bajo la 96, si se puede luego pasar al régimen de la 7918 y cumplir la edad. Ahí es la por el pregunta, cierre de cómputos. no tiene nada que ver la No, modalidad. ahí no, Claro, una cosa es iniciar un trámite bajo la modalidad de cierre de cómputos, que se me otorga el beneficio, comienzo a cobrar mi jubilación, ¿sí? Porque adquirí ahí un derecho. Si soy magistrado, obviamente, como en este caso lo debe ser, cuando cumplo los 62 de edad, ahí sí puedo cambiar de régimen por ley 7918. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero ¿Sí? te pregunta si se puede cambiar. Sí, por eso no se puede cambiar de régimen. No importa la modalidad. ¿Cuál es Con el la cual régimen se inicia obligatorio para secretario? Pregunta, años de edad y servicio Secretario porque llegó de tarde. instancia Claro. o secretario. No, El de corte. El de corte es el 7918. El resto de los secretarios es 9650. 96. Le pedimos turno, bueno, si los turnos se piden en forma telefónica, vamos a dejar el teléfono también, o lo digo, el teléfono si querés, Sí, no hay problema. el teléfono es 0221-410-4400 y el interno es 43640. Nos va a atender la señora Marta. Los van a empezar a llover los mails con todos los casos particulares. El asesoramiento, tenemos toda la buena predisposición, pero No nos damos abasto, así que el asesoramiento es con turno y con la documentación que tengan en su poder de los claro, de acuerdos instructivos por los trabajos que tengan con anterioridad al ingreso al Poder Judicial. Y fíjate la pregunta que 28 años de edad como docente, 55 de edad y 7 de magistrados y poder por el Y hay que ver los docentes donde fueron. Sí. Hay que, Igualmente, cambia todo donde fueron Claro, esos docentes. Igualmente ella me dice, 7 como magistrado, yo digo, no, que espere. 7, claro, tiene que tener, tendría que, para poder Hay que jubilarse analizar. por la 7918, mínimo tiene que tener 15 como magistrado. Claro. o haber trabajado en el judicial, ¿no? Y ahí está Claro. diciendo que tiene 5 como magistrado. Entonces, o sea, hay casos que se quieren ir antes, ¿sí? Pero bueno, hay que evaluarlo Sí. en particular porque no es muy genérica la respuesta que podemos llegar a dar. Acá te dicen a vos, Mabel, ¿me Sí, parece? está perfecto. Sí, vamos a tratar de hacerlo. Hay otra pregunta más, doctora. Magistrado, 62 años, 17 en el cargo y 30 de docentes en una nacional. Sí, se puede decir, hay que ver Sí. si llega a los 30, si no hay simultáneos, habría que evaluar, pero no había ningún problema. Porque como ya dijimos, no existe el rol de caja en la 7918. Y la caja de abogados ahí dice cómo se computa. Ya no se computa. No se computan directamente, solamente para Pero la para la antigüedad. antigüedad. Para la Sí. antigüedad, sí. Muy bien. Sí. Bueno, a ver, ¿por qué le descuentan impuestos a las ganancias de los funcionarios jubilados? Pero ahí, bueno, ahí ya está, ahí solo podemos. Pero, Que pregunten la 50 para arriba. Sí, pero bueno, Pero puede ya ser es que una cuestión más de aún puede de derecho tributario. no, un funcionario puede ser un secretario de primera instancia, nivel 19, y ahí sí le van a descontar ganancias. Como jubilado, a todos le van a Bueno, les quiero aclarar que quizá el doctor Sifoni, no sé, puede hablar mejor que yo del tema.
pero se han articulado amparos por el descuento Claro. de ganancias, y por lo menos en lo que a mí respecta, y que tengo noticias que se hacen en la Ciudad de La Plata, se accede a suspender el descuento cuando se dan las condiciones como en la corte, como cuando estaban en actividad. Claro. Bien, el teléfono te piden de vuelta. Es 0221-410-4400. Perfecto. Bueno, Bueno, acá ya te vamos a dejar. Vamos a dejar Sí. el les hago llegar entonces el instructivo, y antes de agradecer a las doctoras nuevamente, al doctor, y un aplauso que, si bien no lo escuchan, por lo menos... Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.